El gabinete exime las importaciones de Irán de los derechos aduaneros y de otros impuestos y cargos. Operativos antiterroristas del ejército dejan a decenas de terroristas entre muertos y heridos. El ejército libanés captura a 4 terroristas mientras intentaban entrar en Siria. Muy buenas noches, bienvenido al canal Sirio Internacional, como todos los días, con las noticias en idioma español. La Asamblea del Pueblo aprobó en su sesión celebrada este martes la ley que pone fin al trabajo en la ley número 21 de eliminar el carácter común en el sector inmobiliario. En sus intervenciones, los diputados de la Asamblea afirmaron de que la cancelación de la antigua ley es una demanda renovada que acelera la decisión en los pleitos de afirmar las propiedades y unificar el marco de referencia legal. La sección contó con la presencia del ministro de Justicia, el doctor Nayed Al-Ahmad, y el ministro de Estados para Asuntos de la Asamblea, Hasib Shammas. El Consejo de Ministros aprobó también en su reunión semanal celebrada este martes el proyecto de ley de abastecimiento y de comercio interno que endurece las sanciones y las multas impuestas a los infractores. El proyecto de ley tiene por objeto y por objetivo controlar el mercado de una manera eficaz para preservar los derechos de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades básicas de materiales, bienes y de servicios a precios aduaneros. Por otro lado, el Consejo aprobó la carta del Ministerio de Economía y de Comercio Exterior que contiene la solicitud de prórroga a la decisión del gabinete de eximir las importaciones del sector público de la República Islámica de Irán de los derechos aduaneros y de otros impuestos y cargos por un periodo de 6 meses. También aprobó la formación del Comité de Reconstrucción y puso fin a las resoluciones emitidas en el 2012 y sus modificaciones. Por último, el gabinete aprobó convertir el sistema de operaciones de las compañías de telecomunicaciones móviles en Siria, BOT, a licencias individuales a partir del día primero del mes primero del 2015. Unidades del Ejército y las Fuerzas Armadas hicieron frente a grupos terroristas armados que intentaban desatar ataques contra el casco viejo de la ciudad de Alepo e infligieron grandes pérdidas entre sus filas. De igual manera, otros destacamentos dejaron numerosos terroristas entre muertos y heridos en la urbanización de Al-Waer y en las proximidades del campo petrolero Al-Shaer y destruyeron allí sus zulos y vehículos que utilizaban en sus actos criminales y eliminaron a decenas de los mismos en varias localidades de la zona rural de la provincia de Idlib. Por otro lado, una escuadra del ejército árabe sirio bombardeó concentraciones de terroristas en la zona rural de la provincia de Quneitra. También unidades de las Fuerzas Armadas aniquilaron a numerosos terroristas en la provincia de Dara, la mayoría de los mismos que son de nacionalidades extranjeras, y frustraron un intento de terroristas de infiltrarse hacia un punto militar localizado al norte de la granja de Albitar, en las periferias del poblado de Atamán. A todo ello, unidades de las Fuerzas Armadas eliminaron a numerosos terroristas de la organización terrorista del Estado Islámico en la región de Al-Tuene, en el campo de Kamushli. Por último, en la zona rural de la provincia de Hama, escuadras del ejército lograron destruir un vehículo equipado con una ametralladora pesada. El ejército libanés detuvo en la noche del lunes a 4 terroristas sirios en la zona de Shabaa mientras intentaban infiltrarse hacia el poblado sirio de Beit Yaun, ubicado en la provincia de Damasco Campo. En un comunicado, la comandancia del ejército libanés anunció de que un terrorista resultó herido cuando los soldados libaneses abrieron fuego contra los terroristas al rechazar estos últimos hacer caso a las advertencias del ejército. El terrorista herido fue trasladado a un hospital mientras que se ha comenzado a interrogar a los demás detenidos. Un segundo comunicado del comando del ejército libanés informó de que una fuerza del ejército allanó sospechosos en la zona de Bat Tabaneh, en la ciudad de Trípoli, donde también arrestaron a un terrorista implicado en abrir fuego contra un autobús que transportaba soldados. En la casa del terrorista fueron hallados rifles militares, granadas propulsadas por cohetes, granadas de mano, municiones y una serie de artefactos explosivos con mandos a distancia.
Colonos israelíes irrumpieron nuevamente en la explanada de la mezquita de Al-Aqsa, cuestionados así por la policía israelí. Por otro lado, varios palestinos sufrieron casos de asfixia por granadas de gases lacrimógenos que dispararon las fuerzas de la ocupación en la ciudad de Hebrón, en Cisjordania. En un contexto relacionado, las fuerzas sionistas lanzaron una campaña de arrestos masivos en el poblado de Singel, al norte de Ramallah, en Cisjordania. Por otra parte, también los repetidos ataques contra las propiedades de los palestinos. Las tapadoras demolieron a 2 casas en un barrio en el sureste de la ocupada ciudad de Jerusalén. Y en Irak, las fuerzas iraquíes anunciaron la liberación de la localidad de Dalueyejas en las bandas terroristas del Estado Islámico después de haber sido eliminado a unos 34 terroristas. Un alto oficial del ejército iraquí detalló de que las tropas iraquíes continúan sus operaciones de peinados en las zonas donde también han desactivado a decenas de artefactos y bombas que fueron sembradas por los terroristas. En el sur de la provincia de Salah al-Din, las fuerzas de seguridad iraquíes encontraron equipos militares y documentos pertenecientes a la organización terrorista del Estado Islámico, además de decomisar vehículos procedentes de Arabia Saudita. Y aquí terminamos con los titulares del día nuevamente. El gabinete exime las importaciones de Irán, el derecho aduanero y de otros impuestos y cargos. Operativos antiterroristas del ejército dejan a decenas de terroristas entre muertos y heridos. El ejército libanés captura a 4 terroristas mientras intentaban entrar en Siria. Y con estos titulares damos por finalizadas las noticias correspondientes en el día de hoy. Que pasen muy buenas noches.